Ok. Bueno, buenas tardes. Doy a todos la bienvenida a este segundo webinar del grupo de intestino delgado. Doctora Begoña, agradezco enormemente el aceptar ser parte de este webinar. Platico un poco. Nos hemos consolidado recientemente ya como, oficialmente, ya como Grupo Latinoamericano de Cápsula y Enteroscopía. Tengo el honor de presidir la presidencia y para nosotros es un honor tenerte porque es el segundo webinar de este encuentro. El webinar anterior estuvo a cargo del doctor Cristian Espada. Entonces, tener profesores de alta índole académica para nosotros es muy importante. Te agradezco. Te presento que actualmente el doctor Carlos Golban quedó como presidente del encuentro, la doctora Carla Díaz es la tesorera del encuentro, María Teresa es la secretaria del encuentro y el doctor Hugo Cedrón, nuestra neurona joven, es el encargado, es el coordinador de todos los eventos de difusión y digitales. Bienvenida, Begoña, y la presentación de todo el panel de profesores será a cargo de la doctora Carla Díaz y el doctor Carlos Golban coordinará el evento de preguntas y respuestas. Muchas gracias y nuevamente agradezco tu participación. Gracias a ti, Clara. Bueno, pues un cordial saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy en este webinar de cápsula y enteroscopia. El Encuentro Latinoamericano de Cápsula y Enteroscopia tiene el gran honor de presentarles a una profesora de una calidad profesional, científica y humana, como es la doctora Begoña Suárez. La doctora Begoña Suárez es consultora 2 de gastroenterología del Hospital Clínic de Barcelona. Es coordinadora en endoscopia de intestino delgado, cápsula y enteroscopia, investigación en intestino delgado, endoscopia y microbiota intestinal, profesora asociada de la Universidad de Barcelona y directora máster en endoscopía avanzada de la Universidad de Barcelona. Y además, miembro honorario del Grupo Latinoamericano de Videocápsula y Enteroscopia. Adelante, doctora. Es para nosotros un honor. Muchísimas gracias a Carla, gracias a todos. Me encanta lo de que ser el miembro del grupo latinoamericano. Para mí sois mi familia latinoamericana y es un placer de verdad estar hoy aquí con vosotros y explicaros pues lo que es mi práctica clínica diaria. Si os parece, comparto la pantalla. Y empezamos la presentación. ¿La veis bien, verdad? Perfecto. Vamos a hablar entonces de cápsula endoscópica y enteroscopia en la enfermedad de Crohn. Estos son mis conflictos de interés. Esto que decimos, esta diapositiva que tenemos aquí, no existía hace 20 años. Si lo pensáis un poquito, en este momento tenemos todas las herramientas para el endoscopista de intestino delgado. Tenemos muchos tipos de cápsulas, tenemos diferentes tipos de enteroscopio. Algunos han ido yendo y viniendo, como comentaremos a lo largo de la charla. Es decir, podemos trabajar en el intestino delgado, que es esa gran parte desconocida del tubo digestivo, igual que trabajamos en el estómago o que trabajamos en el colon. Todo es accesible para nosotros, tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico. Aquí podéis ver los diferentes tipos de cápsula que hay actualmente en el mercado. Desgraciadamente la cápsula de Olympus dejará de estar presente ya, pero existen otras novedades y diferentes tipos de enteroscopios. ¿Y qué pasa con la enfermedad de Crohn? Pues en la enfermedad de Crohn podemos utilizar tanto cápsulas como enteroscopias. Veis en la parte izquierda de la diapositiva las cápsulas de intestino delgado, diferentes tipos de cápsulas. Podemos destacar quizá esta que veis aquí, que es la cápsula que tiene una visión de 360 grados, la Capsucam.
o la cápsula de inteligencia artificial, que es la cápsula de ANGS Robótica, que crea un vídeo de inteligencia artificial que podemos ver en un tiempo muy corto. Además, tenemos una cápsula diseñada específicamente para la enfermedad de Crohn. Es esta que veis aquí, la Pilcam Crohn's, que es una cápsula con 2 cámaras, cada una de ellas tiene un ángulo de visión de 170 grados, con lo cual podemos ver prácticamente toda la circunferencia. Y esta cápsula nos permite ver no solamente el intestino delgado, sino ver también todo el colon, siempre y cuando sometamos al paciente a una preparación adecuada. Y después, para evitar complicaciones, que es lo que a todos nos asusta un poco en la enfermedad de Crohn y la cápsula, tenemos la cápsula Agile Patency, que es una cápsula reabsorbible que después veremos un poquito por encima. Por tanto, tenemos todo para poder explorar y diagnosticar, en el caso de la cápsula, el intestino delgado. Después hablaremos en la segunda parte de la charla cómo tratamos aquellas lesiones que hemos diagnosticado, y que no será con la cápsula, sino con la enteroscopia. Decir que este escáner que veis aquí, que se utilizaba para localizar la patency, ya no está disponible. La cápsula Agile Patency ha sufrido una modificación, ya no tiene en su interior el chip que marcaba. Esto también lo remarcaremos más adelante. Y aquí veis un poquito más en concreto las características de esta cápsula de Crohn, lo que os decía, 172 grados por cada cámara, 344 grados de visión total, toma fotografías a una velocidad diferente dependiendo de cómo se mueva la cápsula, es decir, si la cápsula está en el estómago, parada, hará 4 fotografías por segundo, mientras que si la cápsula está a toda velocidad en el intestino delgado o en el colon, puede realizar hasta 35 fotografías por segundo. Como decíamos, podemos hacer un estudio de panendoscopia. ¿Y qué es lo que más me gusta a mí de esta cápsula? El software que tiene. Esto es lo que nos va a dar más información en la enfermedad de Crohn. Es el software habitual de las cápsulas de Medtronic, pero la versión del Rapid 9 permite poder ver las cápsulas de Crohn de esta manera. Podemos medir las úlceras. Podemos graduar las úlceras a medida que vamos revisando el vídeo, es decir, si son úlceras leves, moderadas, graves, teniendo un atlas además para poder clasificarlas, para que todos lo hagamos de la misma manera, que siempre ha sido uno de los grandes problemas con la cápsula. Podemos medirlas, podemos localizarlas en el intestino delgado y, como veis, ofrecemos al médico que nos pide la prueba un mapa como este que veis aquí, un dibujo, un esquema de todo el intestino delgado, de todo el colon y dónde están situadas las lesiones más leves, más graves, las estenosis, aquí veis una S de stricture. Y esto es que en esta tabla que veis a la derecha, a medida que nosotros vamos revisando el vídeo, vamos clasificando las lesiones que encontramos y además anotando lo que abarcan en su circunferencia, tanto en el intestino delgado como en el colon. Esto, si lo pensáis, es muy, muy útil porque además podemos relacionarlo con el tratamiento que hace el paciente. Podemos tener una primera cápsula basal, podemos tener una segunda cápsula 12 semanas, 16, 24 semanas después, una vez que hemos instaurado el tratamiento y ver cómo ha ido cambiando las características de las úlceras, la gravedad y su localización. Por tanto, es una herramienta que si nosotros metemos al paciente ya de entrada, aquel paciente con Crohn que vamos a seguir durante toda su evolución, si de entrada ya le hacemos una cápsula de Crohn, vamos a tener mucha más información que la que nos puede dar una cápsula convencional. Por tanto, la cápsula nos va a ofrecer muchas luces, muchas ventajas. En la enfermedad de Crohn sabemos que hasta un 80% de los pacientes tienen afectación del intestino delgado. Esto no es un problema cuando el ilion terminal está incluido, porque con una ileogolonoscopia podemos diagnosticarlo, pero el problema viene cuando las lesiones están localizadas en el yeyuno o en el ilion proximal. Aquí, clásicamente, es donde teníamos un retraso en el diagnóstico, porque si no son lesiones estenosantes que podamos ver en una prueba de imagen, las úlceras en ocasiones no eran perceptibles. Esto llevaba, lo que os decía, a un retraso en el diagnóstico, un peor pronóstico y un aumento de las recaídas. En la enfermedad de Crohn siempre empezamos por un patrón inflamatorio, pero el problema es que esto va avanzando y aquí lo veis, en esta diapositiva ya el estudio clásico de Cosnes
Podemos ver lesiones aftoides muy pequeñitas que son prácticamente imperceptibles. Si no haces una cápsula, estas lesiones no las detectas con ninguna otra técnica. Podemos ver úlceras más grandes, úlceras que abarcan más parte de la circunferencia y podemos ver estenosis. ¿Cuál es el mejor momento para hacer una cápsula en nuestros pacientes con Crohn? Evidentemente este, porque en este momento nosotros podemos instaurar un tratamiento que permita, probablemente en un futuro, cambiar el curso de la enfermedad. ¿Y qué nos dicen las guías? Aquí veis unas guías del 2017 que ya apuntan cuándo vamos a utilizar una cápsula en la enfermedad de Crohn. En aquellos pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn, con una enfermedad de Crohn ya conocida, pero síntomas inexplicables a pesar de estar con tratamiento, que no encontramos una causa en la gastroscopia ni en la colonoscopia, para evaluar la curación mucosa una vez que hemos instaurado un tratamiento y para valorar la recurrencia posquirúrgica. No es tan útil la cápsula en aquellos pacientes con dolor abdominal o diarrea, como síntomas aislados, sin reactantes de fase aguda, sin calprotectina. En estos casos tienen mucha menos utilidad. Estas son las guías que se publicaron en 2017 y aquí tenéis las nuevas guías de la ESGE publicadas el año pasado, muy recientes. Perdonad que me estoy sacando las fotos. Vale. Y que nos indican cuándo utilizar una cápsula endoscópica en pacientes con sospecha de Crohn. Y aquí lo podéis ver. En pacientes con sospecha de Crohn, si la primera exploración es una ileocolonoscopia, si la ileocolonoscopia es negativa y existen además reactantes de fase aguda y síntomas que nos orientan a que puede haber lesiones, en caso de que existan síntomas obstructivos, no podemos hacer una cápsula directamente, sino que tenemos que hacer una prueba de imagen, una enteroresonancia o un enteroTAC y posteriormente una cápsula patency para descartar la posibilidad de que haya una estenosis. En aquellos pacientes con sospecha de Crohn, pero sin síntomas oclusivos, las guías no recomiendan realizar una cápsula previamente. Importante en estos pacientes ayudarnos, lo que decíamos, de los síntomas clínicos, de las serologías, de los marcadores fecales, la calprotectina. Y en ocasiones, en estos pacientes también, y esto es importante tenerlo en cuenta, aunque existan lesiones en la ileocolonoscopia, la cápsula nos puede dar información muy importante, sobre todo información sobre esas lesiones más proximales que no se detectan con otras técnicas y que nos pueden ayudar a instaurar un tratamiento diferente. ¿Y qué ocurre en los pacientes que ya tienen una enfermedad de Crohn conocida? En aquellos pacientes con enfermedad de Crohn es muy importante evaluar la extensión, la afectación en la pared y la presencia de estenosis. Y para esto es muy importante realizar un enteroTAC o una enteroresonancia. Pero esto no descarta el que hagamos una cápsula endoscópica. Como veis aquí en esta balanza, las dos técnicas, tanto las radiológicas como la endoscopia, son técnicas complementarias y, en mi opinión, así es como tenemos que verlas. Mientras las técnicas radiológicas nos dan información transmural y extraintestinal, la cápsula nos da mucha información sobre lesiones mucosas. Esto sí, en pacientes que ya tienen una enfermedad de Crohn conocida, sí que se recomienda la realización de una cápsula Agile Patency previamente para evitar complicaciones. ¿Y en qué más nos puede ser útil? ¿En qué 4 puntos de la evolución de un paciente con una enfermedad de Crohn nos da información la cápsula? Nos da información inicialmente cuando tenemos que clasificar la enfermedad, hacer su extensión, para ver si existen o no lesiones proximales, de qué estamos hablando, cuánto tenemos afectado. Va a ser útil para ver si existe curación mucosa y para la recurrencia. Podemos utilizarla como una herramienta de trick to target. Cada vez hay más estudios en este sentido. Por tanto, en esta diapositiva es un poco separar en qué es útil en la enfermedad con sospecha y en la enfermedad establecida. En la sospecha de Crohn, la cápsula es superior al tránsito intestinal y la enteroclisis, prácticamente está en desuso.
y la capacidad diagnóstica de la cápsula es similar a las técnicas radiológicas y cada vez más a la ecografía intestinal. Cada vez están apareciendo más estudios. En la enfermedad de Crohn ya conocida, la cápsula detecta significativamente más lesiones proximales que la enteroresonancia, y esto está en relación a la técnica. Cuando los pacientes toman su contraste, cuando llegan a la máquina a hacerse la resonancia, las nasas más proximales del intestino ya están colapsadas porque la preparación ha ido más rápida y es mucho más difícil ver estas lesiones proximales. También detecta más enfermedad ileal que la ileocolonoscopia, porque la ileocolonoscopia vemos el ilio terminal, nos queda mucho más para ver, y además en general nos da nos puede confirmar más enfermedad en todo el intestino delgado que la enteroresonancia, fundamentalmente basado en estas lesiones proximales. ¿Y qué dicen las guías de la ECO, las guías de los especialistas en enfermedad inflamatoria y no en endoscopia, y junto con las ESGAR? Pues es muy similar. O sea, en esto estamos todos de acuerdo. En pacientes con sospecha de Crohn, TAC, resonancia y patency antes de la cápsula, sobre todo si tienen síntomas obstructivos, y en pacientes con enfermedad establecida, lo mismo, resonancia o ecografía, y también entran, ya hablan de y o cápsula endoscópica asociada, ya que, como podéis ver aquí, nos aporta información importante. Aquí pongo esta nota que veis aquí de patency versus resonancia, porque en ocasiones nosotros podemos hacer una resonancia, que la resonancia nos diga que hay una estenosis y pensamos, vale, pues hay una estenosis, no podemos explorar el intestino delgado, no sabemos si tiene o no afectaciones proximales. En ocasiones la resonancia sobreestima estas estenosis, pueden parecer que son estenosis mucho más cerradas, y en nuestra experiencia, en la mayoría de los casos, podemos dar una patency y después una cápsula convencional y podemos ver el intestino delgado. Es algo importante también a tener en cuenta en aquellos casos que consideremos importante verlo. Además, sabemos por diferentes estudios que la cápsula nos permite reclasificar las enfermedades en más del 60% de los casos. En la recurrencia posquirúrgica, este es un estudio muy gráfico. Este es un estudio en el que comparaban dos grupos de pacientes a los que, para valorar la recurrencia, comparaban un grupo con ileocolonoscopia y cápsula y otro grupo. El grupo 2 solamente se les hacía ileocolonoscopia. En el momento en que se detectaban lesiones en cualquiera de los dos grupos, se iniciaba tratamiento con azatioprina o infliximab. Y como podéis ver, hay unas determinaciones basales y unas determinaciones en el seguimiento. En el seguimiento podéis ver que aquellos pacientes que solamente se hicieron ileocolonoscopia del grupo 2 tuvieron una tasa de recurrencia más alta. Y esto fue en relación fundamentalmente a que en la primera fase se detectaron muchas más lesiones en el grupo que hizo cápsula, se inició un tratamiento y pudieron evitar la recurrencia. Por tanto, es otro punto en el que la cápsula tiene un valor muy importante. Y además nos permite predecir el curso de la enfermedad. Este estudio, que a mí me encanta, del grupo israelí de Ben-Orin, hacen algo que en nuestra práctica clínica diría que es muy difícil de hacer, que es que hacen este seguimiento súper intensivo de los pacientes con enfermedad de Crohn. Es un intensive monitoring, le dicen, ¿vale? Que hacen basalmente resonancia y cápsula precedida de patency, cada 3 meses analítica y seguimiento clínico, calprotectina y PCR fundamentalmente en la analítica, y cada 6 meses y durante 2 años, o en el momento que tengan una recidiva, una cápsula. Y entonces ellos ven los factores predictivos de recaída, que es un Lewis score alto. Os recuerdo, el Lewis score es aquel que utilizamos para ver es uno de los índices de actividad en cápsula endoscópica. Un Lewis de más de 350 es un factor de gravedad, una PCR alta y una calprotectina elevada. Pero además observan que en el seguimiento el hecho de que este Lewis en la siguiente cápsula aumente por encima de 383 más un aumento con respecto al basal, predice una recidiva muy, muy precoz en menos de 6 meses. Por tanto, en este sentido también es muy útil. Veis que la cápsula
Es muy útil, no tiene que asustarnos utilizar una cápsula en la enfermedad de Crohn, sino que nos va a dar mucha información. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuáles son las sombras de la cápsula? Pues la obstrucción, que se quede la cápsula retenida. La definición de la retención de la cápsula es la permanencia de la misma más de 2 semanas. La tasa de retención es inferior al 5%. Si utilizamos bien, si exploramos bien al paciente, hacemos una buena historia clínica y utilizamos la cápsula Patency cuando toca, la tasa de retención es también muy baja. Y si veis estos números comparados con los que existían hace 20 años, realmente la tasa de retención en Crohn ha bajado mucho. Hablábamos de cifras del 15 o del 20%, cuando todavía incluso no existía la cápsula Patency, ¿vale? Habitualmente, ¿qué ocurre cuando la cápsula se queda retenida? Nada. La cápsula se queda retenida y el paciente, en la mayor parte de los casos, no tiene síntomas. Es muy raro que tenga un síntoma de obstrucción y todavía más raro que se produzca una perforación. Lo que ocurre es que nosotros lo diagnosticamos porque vemos la estenosis, vemos por aquí, no va a pasar, podemos hacer un tratamiento médico, podemos intentar que pase médicamente, pero en ocasiones tampoco es posible. Aquí podéis ver, perdón, ahora. Aquí podéis ver este estudio muy reciente que se hizo en Japón sobre la seguridad de la cápsula en pacientes con Crohn. Y aquí podéis ver que en un 90% de estos pacientes le dieron cápsula Patency y la tasa de retención fue del 1% únicamente. Y los factores afectando a la retención fueron fundamentalmente la PCR elevada y evidentemente las estenosis conocidas. Por tanto, es muy raro que ocurra, no tenemos que tener miedo. Y sobre todo cuando ocurre, calma y tranquilidad. La mayoría, un 50%, se eliminan solas con tratamiento médico a veces, sobre todo si sospechamos una inflamatoria, en este caso, y si no, pues hacemos una enteroscopia, vamos y retiramos la cápsula y tomamos biopsias de aquella lesión que nos hemos encontrado. Si es claro que es un tumor, un adenocarcinoma o una lesión que requiere cirugía inmediata, pues hacemos directamente la cirugía. Pero para evitar estos sustos también podemos utilizar la cápsula Patency. Es esta cápsula que veis aquí. Es exactamente del mismo tamaño que la cápsula de intestino delgado. Tiene un cuerpo de lactosa. Lo que ocurre es que esta cápsula es degradada por las lactasas intestinales cuando se queda retenida. Y está retenida en el intestino delgado, que es donde tenemos las lactasas. Esto ocurre cuando está retenida a las 30 horas. A las 30 horas inicia este periodo de desintegración. Lo que os decía, previamente la cápsula llevaba este tag, que era radiopaco. Actualmente ya no lo lleva, es esta que veis aquí, es una tagless Patency, pero igualmente tiene dentro de su cuerpo de lactosa, tiene un 10% de sulfato de bario, con lo cual en la radiografía la vamos a ver igualmente. No es tan fácil en ocasiones evaluar la Patency. En mi caso, siempre hago que los pacientes la recuperen. Es decir, les doy un botecito, el paciente me trae la cápsula Patency y si en 4 días no me la ha traído, yo le llamo y hacemos una radiografía a los 7 días. Lo que dicen las guías es un poquito diferente, ¿vale? Si la cápsula se excreta en las primeras 30 horas, ningún problema. Hablamos de la Patency ahora, se puede hacer la cápsula convencional. Mientras que si no se excreta, recomiendan hacer una radiografía inmediatamente. De esta manera pensad que hacemos muchas radiografías, porque haríamos muchas radiografías, porque la mayor parte de los casos la cápsula lo que está es retrasada en el colon. No todo el mundo expulsa una cápsula en las primeras 30 horas, ¿no? El tránsito puede ser de largo lo que queramos y estar en el colon y no haber ningún problema. La radiografía, como sabéis, no siempre es capaz de localizar perfectamente la cápsula y a veces lo que parece el ilion terminal puede ser el colon ascendente y acabamos haciéndole TAC a los pacientes. Mi recomendación es no ir tan allá, sino que fiarse más de cuando la expulsan los pacientes y tener un poco más de calma y esperar un poquito, que la mayoría la van a recuperar. Lo que os decía, si la cápsula cuando la recuperan sale de esta manera o simplemente con los polos un poco chafados, podemos hacer la cápsula convencional, mientras que si sale el cuerpo desintegrado o incluso
totalmente deshecha, no podemos hacer una cápsula convencional. Este es un metaanálisis realizado por el grupo americano de Pasa y Layton de la tasa de la retención de cápsula en pacientes con Crohn. Incluye 35 estudios y las tasas de retención son de un 3% global entre Crohn conocido y sospecha. Y se vio que disminuye significativamente después de hacer o bien resonancias o bien una patency. Es decir, si nosotros utilizamos nuestras herramientas, la tasa de retención es muy bajita. Aquí veis una radiografía y cómo se ve una cápsula patency. Esta cápsula patency todavía llevaba el tag, lo veis aquí en medio, que es más radiopaco, pero igualmente la cápsula se ve tal cual veis, o sea, se ve perfectamente en la radiografía. Y este fue un paciente que hizo una suboclusión. Simplemente esperamos las horas que tocaban y el cuadro se resolvió. Lo que sí que vieron en este metaanálisis, que incluía también niños, que las tasas de retención en niños todavía son más menores, porque las estenosis son mucho más inflamatorias, no hay tanta fibrosis. Por tanto, patency, recomendaciones de las guías europeas en todos los pacientes con sospecha de Crohn y síntomas obstructivos y en los pacientes con Crohn establecido. Por tanto, para hacer un poquito un resumen de lo que hemos visto de la cápsula nos da muchísima información, nos puede dar mucha información en la enfermedad de Crohn. Podemos ver todo el tubo digestivo, intestino delgado y colon. Es útil tanto en Crohn diagnosticado como en sospecha para evaluar extensión, curación, recurrencia, una baja tasa de retención. Por tanto, la cápsula es muy útil, pero ¿qué vamos a hacer cuando tengamos lesiones? Lesiones que solamente veamos en la cápsula. Úlceras. Sabéis que las úlceras en el intestino delgado tienen un diagnóstico diferencial muy amplio. Entonces tenemos que actuar. Y para esto tenemos que realizar una enteroscopia. La enteroscopia es como la herramienta para ir a hacer el tratamiento. Aquí veis un poquito los diferentes tipos de enteroscopios, los dos sistemas que tenemos, los enteroscopios de balón, los enteroscopios con el sistema espiral. Fundamentalmente monobalón, doble balón, aunque existen otros dispositivos que seguro que conocéis, que podemos pasar a través del canal del endoscopio o que podemos pasar en paralelo, como el Navi-8 o otros que están en investigación. Los fundamentales son el monobalón y el doble balón y el sistema espiral, que ahora ya tampoco utilizamos demasiado. Los enteroscopios de balón son enteroscopios que miden 2 metros, con un sobretubo de 13 milímetros y un canal de trabajo de 3.2. Este es el sistema de espiral, que empezó siendo un sobretubo espiral que conectábamos a un enteroscopio fino. Se aprobó por la FDA en el 2008, posteriormente en el 2012 Olympus compró la patente y crearon el enteroscopio motorizado, del que después hablaremos dos palabras. Este sobretubo todavía existe, pero prácticamente está en desuso. ¿Y qué enteroscopio tenemos que utilizar? ¿Cuál es el mejor? Bueno, aquí veis ahí, evidentemente, a la que empiezan a aparecer diferentes sistemas, lo mismo que con cápsulas, pues con enteroscopios hay estudios comparativos. La diferencia entre el monobalón y el doble balón no existe prácticamente. En la mayoría de los estudios, el monobalón y el doble balón tienen la misma capacidad diagnóstica, los mismos efectos secundarios, el mismo tiempo de exploración. Y lo que sí que parece aparecer en la mayoría de los estudios es que el enteroscopio de doble balón, debido a su sistema de doble balón y que permite un mejor anclaje, permite avanzar un poquito más en profundidad. Hay un mayor número de enteroscopias completas que con el monobalón. Y esta es la diferencia fundamentalmente. Con el espiral ocurría lo mismo. El enteroscopio, el sobretubo espiral que utilizábamos, permite hacer una exploración más rápida en su inicio, aunque sí que
producía más trauma en la mucosa que con el enteroscopio de balón. No había diferencias tampoco en cuanto a la capacidad diagnóstica ni en el tiempo de exploración. Por tanto, teníamos esos tres sistemas. Uno decimos que era el más sencillo porque el enteroscopio de monobalón simplemente hay que colocar un sobretubo y es muy rápido. El que nos permitía avanzar un poquito más, que es el doble balón, y este sistema espiral. Y esto hasta que, perdonad, apareció este otro enteroscopio, que era el enteroscopio motorizado. Este es un vídeo de cómo funcionaba. Era un enteroscopio que el sobretubo se colocaba en la punta del endoscopio, de un endoscopio ya habilitado para tal uso, y con estos dos pedales que veis aquí giraba la espiral y permitía el avance o el retroceso, dependiendo del pedal, a lo largo del intestino delgado. Este sistema realmente era muy eficaz, muy rápido. Los primeros estudios aparecieron en 2020, mostraban una tasa de éxito técnico muy alta, una profundidad de inserción significativamente superior. Para que nos hagamos una idea, las profundidades medias de los enteroscopios de balón en los estudios oscilaban alrededor de los 300 centímetros, con mucho más tiempo de exploración, y con el enteroscopio motorizado hablábamos de 450 centímetros en tiempos inferiores a 1 hora. Lamentablemente, en julio se retiró, en julio del 2023, se retiró el enteroscopio del mercado por efectos secundarios graves y no existe, y probablemente Olympus no esté interesado en volver a comercializarlo, aunque sea de una manera diferente. Por tanto, ¿cuál tenemos que utilizar en Crohn? Tenemos los enteroscopios de balón o el sobretubo espiral. En Crohn podemos utilizar cualquiera de los enteroscopios. Incluso el enteroscopio motorizado podía utilizarse en los pacientes con enfermedad de Crohn. Lo único que tenemos que tener es sentido común, y cuando existen úlceras profundas o existen complicaciones, intentar minimizar los daños. Y los tratamientos que podemos hacer son todos en el intestino delgado. Podemos tomar biopsias, tratar angiodisplasias, biopsiar úlceras y, sobre todo, que es lo que haremos en los pacientes con enfermedad de Crohn, realizar dilataciones. ¿Para qué nos va a servir la enteroscopia en los pacientes con sospecha de Crohn? Para lo que decíamos, aquellas úlceras que están localizadas en el yeyuno proximal, en el yeyuno medio, en el ilion proximal y que no podíamos acceder de ninguna otra manera, nos va a permitir biopsiarlas para poder establecer un diagnóstico fijo. Nos permitirá explorar intestino delgado en aquellos pacientes que no llevamos al diagnóstico de ninguna otra manera, y fundamentalmente nos va a permitir realizar tratamiento de estenosis intestinales, que es una de las principales complicaciones de estos pacientes. Además, podemos retirar aquellas cápsulas que se nos queden retenidas, o podemos tratar hemorragias, porque los pacientes con Crohn también pueden tener hemorragia. En el 2013, en el 2015, las primeras guías ya decían lo mismo, siempre. Podemos tomar biopsias y hacer tratamiento. La enteroscopia es fundamentalmente para esto en los pacientes con Crohn. Aquí veis imágenes de enteroscopias en pacientes con enfermedad de Crohn. Pero la principal complicación que tienen es esta que veis aquí. Son estas estenosis que van a aparecer hasta en un 30% de nuestros pacientes con Crohn. No siempre son inflamatorias ni siempre son fibróticas, sino que en la mayoría de los casos son estenosis mixtas, con patrón, con inflamación, pero también con fibrosis. Y en ocasiones este daño transmural acaba desarrollando fístulas, abscesos, y la cirugía lo soluciona, pero temporalmente, porque en esa zona donde se hace una cirugía es frecuente que vuelva a recidivar la enfermedad y que haga además estenosis de esas anastomosis. También sabemos que la respuesta al tratamiento médico en estos casos es bastante pobre. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? El tratamiento médico, evidentemente, y dentro del tratamiento endoscópico, todos estos que veis aquí. La dilatación con balón, la inyección de sustancias intralesionales a nivel de las estenosis, la colocación de prótesis o la realización de estructurotomías con o sin estructuroplastia.
Evidentemente, nuestra última opción en estos pacientes es la cirugía, o bien mediante estructuroplastias o resecciones intestinales. Aquí podéis ver cómo lo que decíamos de que el tratamiento médico tiene una eficacia baja. Podéis ver cómo las tasas de resección quirúrgica o de la necesidad de cirugía llega a ser de hasta un 30%. No tenemos tampoco estudios randomizados en este sentido. Aquí veis este estudio con adalimumab, con tratamiento médico, que incluye 97 pacientes, en los que únicamente les dan tratamiento con Humira, con adalimumab, y el primary endpoint es cuánto tiempo aguantan con este tratamiento sin requerir cirugía y sin requerir dilatación ni ningún otro tratamiento médico concomitante. Un 30% están así a los 4 años. Y los principales factores predictivos de este éxito era la asociación con los inmunosupresores, síntomas obstructivos por menos de 5 semanas, o sea, de menos de 5 semanas de evolución, los síntomas, estenosis muy cortitas, sin dilatación preestenótica o con una dilatación menor de 30 milímetros y sin fístulas. Es decir, enfermedad muy inicial. Enfermedad todavía leve que no tiene dilatación preestenótica ni que son estenosis largas. ¿Y cómo hacemos una dilatación? Aquí lo podéis ver. Voy a poner esto. Aquí podéis ver cómo hacemos una dilatación intestinal. Las hacemos con un balón CRE. El balón CRE es este que veis que estamos pasando a través del canal del endoscopio. Mide 5,5 centímetros de largo y tiene una guía en su interior. Si nosotros vemos a través de la estenosis, no es necesario utilizar esta guía. Si no vemos, utilizamos la guía para asegurar de no crear una falsa vía. Y en el momento en que tenemos el globo colocado en medio de la estenosis, lo inflamos, como veis también en las otras fotografías, y lo mantenemos inflado en esta posición durante 1 minuto. Esta es la técnica más habitual. No se recomienda hacer, es importante esta imagen que veis aquí, que cuando hacemos la dilatación veamos todo el diámetro y vemos lo que está pasando mientras hacemos la dilatación. Lo veis también en las fotografías de abajo. Es habitual que tengamos que hacer sesiones múltiples y durante una sesión no se recomienda hacer más de 3 diámetros consecutivos. Y además se recomienda hacerlas con insuflación con CO2. El éxito técnico de las dilataciones es de hasta un 90%. En la mayoría de los casos conseguimos dilatarlas ya en la primera sesión. Pero es muy importante antes de hacer una dilatación saber a qué nos vamos a enfrentar, tener un estudio radiológico previo. Necesitamos un enteroTAC, una enteroresonancia que nos indique cómo es esa estenosis, cuál es su longitud, si está angulada o no, descartar sobre todo la presencia de fístulas o abscesos. Prácticamente no es necesario utilizar radiología, utilizar rayos, fluoroscopia, solamente en aquellos casos en que sean estenosis muy anguladas, y la tasa de complicaciones también es baja. Evidentemente está contraindicada si existen fístulas o abscesos. Y aquí veis esta revisión sistemática y metaanálisis que incluye más de 1.300 pacientes, 24 estudios en los que se hicieron dilatación endoscópica, pacientes con Crohn. El éxito técnico fue prácticamente del 90% y los números que veis aquí es la necesidad de cirugía en el seguimiento, y veis que aquellas estenosis que aparecen sobre anastomosis quirúrgicas tienen una mejor respuesta, lo mismo que aquellas estenosis cortas de menos de 4 centímetros. La evolución a cirugía, la necesidad de cirugía es menor en el seguimiento. En cambio, las estenosis primarias son las que más evolucionan, requieren cirugía, y aquellas que son estenosis largas también. Por tanto, muy importante tener en cuenta la longitud y el grado de inflamación, es decir, una estenosis como esta que veis aquí en la imagen, porque tenga úlceras, no es una contraindicación para dilatarla, la podemos dilatar sin ningún problema. En aquellos casos que existan úlceras profundas en la pared es cuando tenemos que decir, no, este no es el momento de dilatar,
retirar el endoscopio, intensificar el tratamiento médico que nos puede ayudar y volver a realizar la dilatación en un segundo tiempo para evitar complicaciones. Importante siempre biopsiar nuestras estenosis, fundamentalmente en el colon, porque en muchos casos hay un carcinoma detrás, y recordar siempre descartar la presencia de fístulas y abscesos. Y no solamente podemos dilatar las anastomosis ileocólicas o las estenosis que tenemos en las anastomosis, sino que también este es un estudio con cifras exactamente iguales o muy parecidas a las que os presentaba en las estenosis en general, en estenosis del intestino delgado. Estas son estenosis realizadas con enteroscopia. 1.200 estenosis de intestino delgado, más de 400 pacientes. ¿Veis? El éxito técnico es del 95%. Y la tasa de complicaciones también es baja y la evolución a cirugía evidentemente es similar a las otras estenosis. ¿Qué más podemos hacer con las estenosis en Crohn? Podemos inyectar corticoides. Tenemos muy pocos estudios. Los estudios que hay no son randomizados. No hay evidencia para inyectar corticoides. En cuanto a la inyección de anti-TNFs, también tenemos muy poca evidencia, intralesionales. Estos son todos series de casos clínicos. Parecía que funcionaba muy bien, excepto en este estudio, que probablemente en este estudio esté en relación con una infradosificación de infliximab en este caso. Y este fue un estudio que nosotros hicimos inyectando Humira en las estenosis antes de dilatar. Era Humira versus placebo, más dilatación, y como podéis ver aquí, a la semana 8 los pacientes mejoraron clínicamente, pero la respuesta endoscópica no hubo diferencias en cuanto a los pacientes que se había inyectado placebo o adalimumab. Colocar prótesis era nuestra otra gran opción. La prótesis puede hacer una dilatación mantenida. En este estudio, que coincidió en el tiempo con el estudio previo del Humira intralesional, se incluyeron 80 pacientes y la tasa de éxito fue significativamente superior para la dilatación y no para las prótesis. Es decir, estamos como al principio, la técnica ideal para las estenosis de los pacientes con Crohn continúa siendo la dilatación endoscópica. Y esta es una técnica diferente, que es la estricturotomía, que todos habéis oído hablar de ella. Se puede hacer con un needle knife, como veis aquí, o con un IT knife, que a mí me gusta mucho más utilizar el IT knife con esta bolita de porcelana que hace como es más seguro. Y lo que nos permite hacer en las estenosis es esto que veis aquí. Ahora vais a ver un vídeo muy cortito, cortesía de mi gran amigo de Bochen. Esta es una estenosis que es muy significativa porque es una estenosis muy cortita y lo podemos ver muy bien cómo actúa. Y entonces lo que hacemos es hacer incisiones radiales en mercedes, circunferenciales, que nos permiten dilatar la estenosis y permitir el paso. Si además colocamos clips, como veis en esta fotografía, hablamos de estricturoplastia. Los clips tienen una doble función, que es por un lado mantener la apertura, evitar que se cierre muy rápido esta estenosis, y por otro lado disminuir el riesgo de sangrado, porque cuando hacemos esta técnica, la estricturotomía, nosotros utilizamos corte puro y aunque tiene menos riesgo de perforación que la dilatación endoscópica, sí que tiene un poquito más de riesgo de hemorragia diferida. Los estudios con la estricturotomía hasta el momento son prácticamente todos del grupo de Bochen, con lo cual es como si hablásemos únicamente de un investigador. Este estudio publicado en el Inflammatory Bowel Disease incluyó 85 pacientes y vieron que la técnica realmente iba muy bien, con una tasa de éxito técnico del 100%. También requieren retratamiento, es decir, lo mismo que hacemos con las dilataciones, estos pacientes también requieren que hagamos nuevas estricturotomías, pero la tasa de necesidad de cirugía, como podéis ver aquí, baja drásticamente. Según este estudio, solamente un 15% de estos pacientes evolucionarían a cirugía.
Perdón. Por tanto, en cuanto a la enteroscopia y al tratamiento de las estenosis en los pacientes con enfermedad de Crohn, sí es importante hacer tratamiento antiinflamatorio, evidentemente, sobre todo en fases iniciales y asociado al tratamiento endoscópico para potenciarlo. Es una técnica segura, efectiva. Podemos hacerla en el intestino delgado y nos queda un poquito más saber qué ocurre con la estricturotomía, con la inyección de anti-TNFs, con la colocación de prótesis. Necesitamos más estudios en este sentido. Muchísimas gracias. Esto es todo lo que tenía para deciros y estoy pues dispuesta a todas las preguntas que queráis. Muchísimas gracias, Begoña, por tu excelente conferencia. Quería preguntarte, ¿cuándo, si tienes una cápsula sugestiva de una enfermedad de Crohn, utilizas la enteroscopía para tomar biopsias? Como ya comentaste, el universo de las lesiones ulceradas del intestino delgado es muy amplio, pero hay veces que la cápsula en el contexto clínico me parece que no requiere de una biopsia para confirmarla. ¿Qué piensas tú de eso? A ver, es muy importante cuando haces una cápsula saber el contexto clínico, como tú dices. En mi opinión es muy importante tener los datos de la historia clínica, los parámetros analíticos, saber si tiene una calprotectina elevada y fundamentalmente, en caso de que sospeches una enfermedad de Crohn, que haya úlceras en intestino delgado, saber si toma o no toma antiinflamatorios. De hecho, antes de hacer la cápsula deberíamos haber suspendido los antiinflamatorios en ese paciente porque es una de las causas más frecuentes de úlceras en el intestino delgado. Según las guías, entre 1 y 2 meses sin antiinflamatorios, teóricamente ya no tendríamos que tener esa duda. Pero fundamentalmente es esto, eliminar los antiinflamatorios. De entrada no biopsiaría si tenemos AINES de por medio, retiraría los AINES y repetiría la cápsula. En el resto de los casos de úlceras en intestino delgado que no tengamos un diagnóstico, yo sí que creo que es necesario tener una biopsia antes de iniciar un tratamiento, muchas veces anti-TNF ya. Hola, buenas tardes. Begoña, Buenas ¿cómo tardes. estás? Mi nombre es Guillermo. Muy bien. ¿Qué tal, ¿Qué Guillermo? tal? Estoy acá en el hospital. Bueno, llegué un poquito tarde por la charla por un tema hospitalario, pero tenía una curiosidad. Discúlpame si ya lo has dicho al inicio, pero quería que me comentes un poco la preparación de intestino delgado para la cápsula. Vale, la preparación es muy diferente si la cápsula, si nosotros vamos a utilizar una cápsula para ver solamente el intestino delgado o si queremos ver también el colon con la cápsula de Crohn, por ejemplo. La cápsula para intestino delgado, nosotros estamos en mi hospital, estamos utilizando una preparación con Moviprep, que es polietilenglicol más ácido ascórbico, y utilizamos solamente 1 litro, es decir, la mitad de la preparación de la colonoscopia, 3 horas antes de la exploración. Los pacientes se hacen la cápsula entre las 9 y las 10 de la mañana y se lo toman a las 6, 7 de la mañana, la mitad de la preparación. ¿Qué dice la bibliografía? Como sabéis, existen incluso metaanálisis hablando de la preparación de la cápsula endoscópica. Está demostrado que la preparación permite una mejor calidad de imágenes. Lo que no está demostrado es que haya un mayor rendimiento diagnóstico, es decir, que nos aporte algo en cuanto al diagnóstico. Pero las guías clínicas todas recomiendan una preparación intestinal. Una preparación intestinal corta y cuanto más lo hagamos cerca de la ingesta de la cápsula, mucho mejor. Porque sí es verdad que podemos pensar que no se pasan lesiones, pero nuestra comodidad leyendo la cápsula también es muy importante y nuestra confianza con la exploración. El hecho de tener una exploración que no la vemos limpia nos puede llevar incluso a intentar repetirla porque
tú no crees que hayas podido verlo todo bien. Yo creo que esto también es muy importante. Existen estudios actualmente que dicen que la preparación con dieta líquida es suficiente. La dieta líquida supone 24 horas de dieta líquida. 24 horas de dieta líquida yo creo que es bastante peor que tomarse 1 litro de Moviprep por la mañana. Y hacemos un poquito el mismo efecto. Y la otra tendencia que en el Congreso Europeo ahora en el SGDI salió bastante y que los compañeros de Portugal utilizan mucho es tomarse la cápsula, esperar a que la cápsula pase el píloro y en el momento en que está en el píloro hacer una preparación intestinal. De esta manera también consiguen limpiar el intestino delgado, tomarse pues esto, 1 litro de preparación después, siempre después de que pase el píloro, porque si no con la preparación intestinal es frecuente que haga un espasmo pilórico y la cápsula se nos quede flotando en el estómago todo el rato, y hacer esta preparación después. De esta manera actúa también como procinético, impulsa la cápsula hacia abajo. Y esto es un poquito lo que hay hasta ahora en preparación. Yo tengo una Hola. pregunta, perdón, para todos, en realidad los que hacen cápsula, yo no hago el procedimiento, pero me gustaría saber, cuando uno ve los estudios y demás, la verdad que el rédito es fabuloso de la cápsula, incluso en el área proximal, como dijiste Begoña, es mejor que las imágenes. Ahora, ¿no les parece que está subindicada por parte nuestra del gastroenterólogo clínico? Porque con todas las indicaciones que tienen, y si les parece, ¿cuál es la causa? ¿El costo? ¿La falta de conocimientos? ¿Qué les parece? Muchas gracias por tu pregunta, totalmente de acuerdo, sí. Sí, de hecho, en todas las reuniones que hablamos de cápsulas siempre decimos, tenemos que hacer reuniones con inflamatólogos para explicarles un poquito, porque realmente yo creo que es más el desconocimiento de la técnica como sí, el precio, evidentemente, Okay. y que la resonancia nos ha llevado a que nos informa de todo, De todo, que claro. parece que lo que no ve la resonancia no existe. En mi hospital, por ejemplo, que yo trabajo con Jordi Rimola, que es un radiólogo crack de la enteroresonancia, él ahora se ha acostumbrado, hemos ido aprendiendo los unos de los otros, tanto él de la cápsula como yo de la enteroresonancia, y ahora él ve alteraciones en la cápsula, en la resonancia, que dice, yo aquí veo unos pliegues apelotonados, hazle una cápsula. Claro. Es decir, ahora ya nos compenetramos perfectamente y todos asumimos que son técnicas complementarias y que nos pueden dar información totalmente complementaria. Pero sí que es verdad que falta también el miedo, la cápsula se puede quedar retenida, no me va a dar más información. Cada vez, esta es otra cosa que a veces cuando se lo digo a mis compañeros de inflamatoria, ya, pero yo le voy a poner infliximab igual. Sí, sí. Sí, Lo no, sé, tenga o no lesiones proximales, pero bueno, quizá en un mundo ideal el tener un mapa, como cuando hacemos una colonoscopia, hacemos la colonoscopia completa y no nos quedamos con las lesiones claro. que hay en el estigma, ¿no? En una vida ideal, tener el mapa de todo el tubo digestivo de ese paciente con Crohn antes de empezar el tratamiento podría ser útil. Gracias. Sí, A ti. en la pediatría pasa lo contrario, están más ávidos para estudiar a los chicos y de hecho es la principal indicación de la cápsula. Carla Díaz, ¿tú querías hacer un comentario? Sí, Begoña, bueno, es bien sabido como lo mencionaste, el rol de la cápsula en sospecha de enfermedad de Crohn, en enfermedad de Crohn diagnosticada, en la detección de recurrencia y en el postquirúrgica y en el seguimiento. Interesantemente, Begoña, ya desde el año pasado comienzan a salir reportes preliminares de el uso de la videocápsula como herramienta de tamizaje en familiares de primer grado de pacientes con enfermedad de Crohn, permitiendo hacer ese diagnóstico que tanto hiciste hincapié en esa etapa preclínica con esos familiares de primer grado, ¿no? Y pudiendo actuar en esa ventana de opinión. ¿Has escuchado algo de esto? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué comentario y aportes nos puedes dar al respecto?
Sí, sí, muchas gracias por tu pregunta, Carla. Sí, sí, realmente, igual que avanzamos en el cribado de los familiares de cáncer de colon o de otras enfermedades, tendríamos que avanzar en este sentido. He visto muy poquita cosa, no sé si me ha pasado algo, pero he visto muy poco sobre esto, pero realmente si en un mundo ideal haríamos la cápsula a todos los pacientes con Crohn, aquellos que todavía no hemos diagnosticado, creo que todavía nos queda un tiempo, pero totalmente de acuerdo en que sería uno de los horizontes en los que sería importante actuar, porque no lo sabemos, no sabemos qué pasaría si cuando hay estas úlceras, estas aftas tan pequeñas, si ponemos el tratamiento. Igual, Maricel, tú nos lo puedes decir. ¿En ese momento podríamos parar la historia de la enfermedad o qué ocurriría? Sí, a ver, siempre hablamos en todo lo que sea inmunomediado de ventana de la oportunidad, ¿no? Cuanto antes tratamos, mejor, digamos, tenemos, mejor evoluciona la enfermedad, ¿no? Y no permitimos la complicación. Obviamente ahora hay que tratar una úlcera aftoide con algo más, tendría que ser algo sutil. El problema es que creo que no es costo-beneficio hoy por hoy salir a buscar familiares porque uno sabe que no es necesariamente heredable esta enfermedad. Entonces, por ahí tenemos como acciones intermedias con calprotectina, que uno dice, bueno, calprotectina salta, con ileoscopía normal salgo a buscar otra cosa, ¿no? Tendríamos que tener como algo más intermedio que hacerle cápsulas a todo, no sé, familiar de primer grado. Familiar de primer grado con síntomas, sí. Esa es Sí, otra cosa. sí, 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 probablemente. Probablemente Sí, tendríamos que establecer un cribado un cribado, específico sí. con diferentes ramas y diferentes Sí, herramientas. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Maricela, una pregunta. sí. Si hay compromiso proximal e iliar, ¿te cambia la conducta terapéutica o te cambia Bueno, la lectura del pronóstico? depende del compromiso. Si yo, a ver, está bueno el punto porque uno dice, bueno, si yo tengo un cronilio colónico y ya decidí que le voy a poner biológico, ¿me importa saber si tiene arriba lesión? A mí sí me importa. Sí, le cambia el pronóstico al paciente. No es lo mismo un Crohn de delgado que un cronilio colónico. El hilio colónico lo tengo cerca, lo reviso, lo biopsio. El delgado tiene más predisposición a estenosis. Entonces, sí, a los que hacen inflamatoria nos gusta el paciente todo mapeado. Sí, y en realidad, cuando uno tiene enfrente un Crohn, lo que tenemos que hacer es mapearlo completo. La enteroresonancia va siempre y si se puede la cápsula. Sí. Begoña, Totalmente. otra pregunta. Hablamos de las limitaciones de la cápsula cuando hay estenosis y cómo mapear la posibilidad de hacer la cápsula. ¿Y cuando hay una fístula? Cuando hay una fístula, en principio, si es una fístula que endoscópicamente no vamos a ver, no tiene por qué haber ninguna complicación con la cápsula. Eh, Realmente no es lo más indicado porque sí que cuando hay una fístula puede haber un engrosamiento asociado, habitualmente van estenosis. En estos casos intentamos no hacerla. En caso de que queramos hacerla porque nos interese mucho ver alguna cosa, yo haría una cápsula patency primero para comprobar que no hay ninguna complicación y después la convencional. Sí. ¿Y cuándo es la oportunidad para chequear la recurrencia posoperatoria? ¿Es la clínica? ¿Son los marcadores biológicos? ¿Es un tiempo? ¿Cuándo? ¿En qué momento tendríamos que hacerlo? Pues probablemente en el mismo momento que hacemos la ileocolonoscopia. Si tú haces una cápsula de colon, podrías ver el intestino delgado y el colon y detectar la recurrencia de esta manera. Igualmente, hacerla a los 6 meses de la cirugía y después en función de lo que te encuentres. Probablemente sí. Sí, y hay muchos estudios ya comparando con la ileocolonoscopia, la utilidad de la cápsula y evidentemente si ese paciente, como decía a Maricel, también tenía afectación proximal, a lo mejor la recurrencia no es en el área de la cirugía, sino que no estamos curando esa afectación proximal y eso es lo que puedes detectar con la cápsula y te perderías si solamente haces la ileocolono. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario o una pregunta. Sí, yo no sé qué opinas, Begoña, pero de verdad yo en mi ejercicio profesional cada vez creo que la enterotac o la enteroresonancia, la videocápsula, cada vez son más complementarios. Yo cada vez lo
los uso más en simultáneo, y sobre todo que la cápsula nos da mucha información mucosal y los estudios radiológicos nos dan mucha información transmural. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y esto es lo que comentaba antes, de que ahora con nuestros radiólogos, pues ya somos un equipo. O sea, entre ellos dicen cuando ellos además recomiendan la cápsula y nosotros cuando es mejor hacer una enterroresonancia primero. Pero sí, la información es totalmente diferente y son informaciones que las dos son imprescindibles, tanto en el Sí, diagnóstico como en el seguimiento, como en la evaluación de la curación mucosa, en todos los aspectos, en todas las fases de la enfermedad. y creo que eso es importante lo que acabas de decir, o sea, un radiólogo que realmente se haya enamorado del estudio del intestino delgado. Yo tengo uno aquí en Venezuela, igual que tú tienes uno en España, que casi que me lo llevo para mi casa. Sí, 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 realmente nos compenetramos muy bien ahora porque vemos las ventajas, lo que podemos contribuir en conjunto con las dos técnicas. Sí, sí, totalmente. Bueno, quiero agradecerte, Begoña, quiero agradecerle a los colegas Maricel, Guillermo, Hugo, Carla, que hayan estado. Carlos, no te oímos ahora, estás muteado. Quería agradecerles profundamente que hayan estado con nosotros, que nos hayan enseñado tanto. Tu conferencia fue maravillosa, los aportes de los panelistas igual. Nos vemos pronto y les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.